Muy buenos días, amada familia de la fe. Dios me los bendiga. Agradecidos, contentos, dispuestos, listos para comenzar este nuevo mes. Se parte 2025. Increíblemente entramos a la mitad de este año que ha sido de bendición. Un año que, a pesar de los retos, de las dificultades mundiales, nacionales, pues estamos de la mano del Señor, y a los que estamos de la mano del Señor, pues a los que amamos a Dios, dice la palabra que todo nos ayuda para bien. Entonces, pues quiero darles la bienvenida, quiero decirles que estamos contentos, que estamos motivados, que estamos llenos de satisfacción de lo que poco a poco hemos podido ir haciendo, y sabemos que podremos hacer algunas cosas más con la ayuda del Señor. Quiero invitarle a que nos pongamos en nuestros pies, a que dispongamos nuestro corazón allí donde usted se encuentra, en su casa, en el lugar donde recibe esta señal, para que juntos invitemos la presencia del Señor a este servicio, a esta atmósfera, a este ambiente en el que entramos de acuerdo, congregándonos como sus hijos, así sea de una manera remota, así sea de una manera virtual, pero que nuestro corazón, nuestro espíritu está conectado con el Espíritu Santo, y estamos listos para adorarle, para exaltarle y para bendecirle. Así de que yo le invito a que hagamos una oración para entregar este tiempo, y que dispongamos nuestro corazón, sus palmas, sus pies, y como tratamos de hacerlo en estos servicios de adoración, de alabanza y de adoración, podamos disfrutar del tiempo que estamos reunidos. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana nos presentamos delante de ti, dándote las gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos como tus hijos, Señor, para adorarte, Señor, para exaltarte, para congregarnos, Señor, como a ti te agrada, y no como algunos tienen por costumbre de no hacerlo, Señor, como lo dice tu palabra. Pero aquí estamos, Señor, en el lugar donde tú nos permites estar, con las herramientas que tú nos permites usar, llegando a los lugares a donde tú nos permites llegar, y haciendo las cosas a tu manera, Señor, con humildad, con sencillez, pero con mucho amor, Señor amado. Y te damos las gracias porque tú conoces las intenciones de cada uno de nuestros corazones, tanto nosotros los que preparamos este servicio, como los que se disponen para escucharlo, para participar y para aprender, Señor, porque tú quieres enseñar a tu pueblo, capacitar a tu pueblo, equipar a tu pueblo, y que juntos, Señor, hagamos avanzar tu reino en esta tierra de los vivientes. Yo personalmente te pido que pases carbón encendido por mis labios, Señor, que no sea yo el que hable, Padre, que seas tú el que me use como un instrumento en tus manos, Señor, para que esas vasijas, Señor, esos corazones, esas tierras fértiles que son los corazones de mis hermanos y mis hermanas, mis amigos, personas que nos ven por primera vez o que nos verán en algún momento en estos mensajes que quedan grabados, pues que seas tú obrando en sus vidas, Señor. Yo te bendigo, Señor, y te doy gracias por esta oportunidad y por este privilegio, y entregamos este tiempo echando fuera todo lo que no es tuyo, Señor, toda distracción, toda oposición, en el nombre de Jesús, y desatando tu presencia, Señor, en medio de nosotros y alrededor de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, la semana pasada bailamos, esta semana creo que no, pero sí hay unas alabanzas listas para que usted abra su boquita, para que usted exalte al Rey de Reyes, para que si quiere acompañarnos con sus palmas, con sus pies, así como le agrada a Dios que con todo su ser o con todo nuestro ser le exaltemos y le adoremos. Así es que te invito, hermano, hermana, para que adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos. De tus siervos hace reyes,
no hay imposible. Eres luz en tinieblas, vida das al caído. Solo en ti, Señor, todo es posible. Queremos ver tu gloria aquí. Grandes cosas hay por descubrir. Creemos que estás aquí. La victoria se encuentra en ti. Hoy veremos milagros suceder. Aquí estamos, anhelando tu mover. Ven, avívanos, Señor. Ven, avívanos, Señor. Hoy veremos tu gloria descender.
nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos Cordero, tu sangre me salvó, mi Cristo, Cordero, tu sangre me salvó, mi Cristo, Cordero. Tu sangre me salvó, mi Cristo, Cordero. Tu sangre me salvó.
y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán.
Santo, 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 santo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias. Gracias porque avivas nuestros espíritus, Señor. Oh, santo, santo, santo. Santo, 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 santo. No sé usted, hermano, hermana, pero yo estoy tocado por la gloria de Dios. Oh, santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo. Santo, disfrute esa presencia. Disfrute esa presencia allí donde usted está. Disfrútela. 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 Gracias, Señor. Gracias. Gracias, gracias. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo. Bueno, empezamos. Hoy tengo un mensaje que el Señor me inquietó mi corazón desde mitad de semana en medio de mi estudio, de mis lecturas. Y hay algunas personas que pues nosotros tenemos que tomar de la mano y tenemos que explicarles, tenemos que ayudarles. No todos estamos en el mismo nivel y no se trata de que estemos unos más adelante que otros, ni que nos creamos más que nadie. Simplemente el Señor quiere que nosotros vayamos a los rudimentos. El Señor quiere que nosotros entendamos perfectamente que las cosas con Él son sencillas, pero son profundas y son firmes, son de una sola vez. No son de estar uno repitiendo y de estar dudando y de estar volviendo atrás y adelante. No, las cosas con el Señor son una vez y para siempre. Así como Él hizo ese pacto que hizo en la cruz del Calvario, lo hizo una vez, una sola vez y para siempre. Así de que este mensaje o este tema que voy a desarrollar, no sé si lo voy a alcanzar a desarrollar todo, como siempre les digo, posiblemente sí, posiblemente no. Yo dejo que el Espíritu Santo me vaya guiando y precisamente antes de irme allá a arreglar para venir y estar aquí listo, pues recibí una llamada y un mensaje de parte del Señor a través de nuestra amada consierva y evangelista Jenny, y va de la mano con el tema que tengo preparado, con el tema que he estado estudiando para compartirlo con ustedes. Entonces básicamente es una aclaración, una explicación. Tenemos hermanos que llevan muy poco tiempo de conocer a Jesús, otros que ya llevan muchos años, pero tal vez han estado con unos conceptos equivocados, con unos conceptos de pronto no muy bien fundamentados. Y nosotros queremos aclarar y estar en ese mismo acuerdo, en ese mismo entender, para que podamos caminar y hacer las cosas a la manera de Dios, no a la manera del pastor, no a la manera del ministerio X o Y, sino a la manera de Dios, como Dios quiere que se hagan las cosas. Entonces les recuerdo que estoy hablando acerca de una vida transformada, es el título del mensaje. ¿Y cómo es transformada nuestra vida? Pues es transformada a través de ese nuevo pacto en Cristo, ¿verdad? Entonces, que les estaba haciendo una pregunta acerca de que si usted sabía cuál era la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y también les preguntaba si realmente estamos viviendo bajo la... Tiene que aprender a entender qué significan todas estas cosas y cómo diferenciarlas y cómo vivirlas, ¿verdad? Entonces quiero darles una breve explicación llevándolos a dos lecturas, una en Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34, Jeremías capítulo 31, versos del 31 al 34. Gracias, ya está allí. Entonces habla aquí, dice, el nuevo pacto, el Dios de Israel dice,
Viene el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. Mire, con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. Verso 32 dice, en el pasado, ojo pues, en el pasado, tomé de la mano a sus antepasados y los saqué de Egipto. Y luego hice un pacto con ellos. Escúchelo. Luego hice un pacto con ellos. Pero no lo cumplieron, a pesar de que yo era su Dios. Por eso, mi nuevo pacto con el pueblo de Israel será este. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Mire qué lindo esto. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y mire lo que dice, les juro que así será. Dice el verso 33. Ya no hará falta que unos sean maestros de otros y que les enseñen a conocerme, porque todos me conocerán, desde el más joven hasta el más viejo. Yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Les juro que así será. Mire qué precioso pacto, qué preciosa promesa tenemos en esta lectura. Y quiero que vayamos ahora al libro de Hebreos, capítulo 8, versos del 6 al 13. Hebreos capítulo 8, versos del 6 al 13. Gracias. Y estoy leyéndoles en la traducción del lenguaje actual, en la versión traducción del lenguaje actual. Dice Hebreos 8:6, pero el trabajo que Dios le dio a Jesucristo, mire qué lindo es esto. Antes lo había dado a los sacerdotes, antes lo había dado al pueblo, pero era una promesa que Él nos había hecho. Ahora mire lo que dice aquí. El trabajo que Dios le dio ¿a quién? A Jesucristo. ¿Qué es quién? Nuestro jefe de sacerdotes. O sea, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el sacerdote de sacerdotes. Entonces, ese trabajo que Dios le dio a Jesucristo es mucho mejor. Y por medio de Él, o sea, de ese trabajo, tenemos también un pacto que mejor. Porque en Él Dios nos hace mejores promesas. Anteriormente nos había hecho unas promesas muy buenas, muy lindas, pero ahora nos hace mejores promesas. Dice el verso 7, el antiguo pacto, sí, el pacto que Dios hizo antes con el pueblo de Israel hubiera sido perfecto. No habría sido necesario un nuevo pacto. Dice el verso 8, pero al ver Dios que el pueblo no le obedecía, mire, al ver que el pueblo no le obedecía como él esperaba, dijo, viene el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. Verso 9 dice, en el pasado tomé de la mano a sus antepasados y los saqué de Egipto. Y luego hice un pacto con ellos. Mire lo que dice después. Pero no lo cumplieron. Y por eso no me preocupé más por ellos. Dice el verso 10. Por eso, escúchelo, este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Mire otra vez, mis enseñanzas las aprendan de memoria y sean la guía de su vida. Usted tiene que aprenderse las enseñanzas de Cristo, lo que Él nos enseñó cuando vino aquí a la tierra, lo que Él prometió, lo que Él hizo, lo que Él cumplió. Tiene usted que verlo, tiene que aprenderlo y tiene que aprendérselo de memoria y que eso sea la guía de su vida. Cada vez que usted vaya a cometer algo que no debe ser, acuérdese de la enseñanza de Jesús. Y dice aquí, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y vuelve y dice, les juro que así
será. Continuemos 3 versículos más. Dice, ya no hará falta que unos sean maestros de otros y que les enseñen a conocerme, porque todos me conocerán desde el más joven hasta el más viejo. Yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de hacer con nosotros un nuevo pacto es porque considera viejo el pacto anterior. Y lo que se considera viejo e inútil ya está a punto de desaparecer. Amén. Entonces, vamos a ver esas diferencias entre los dos pactos, el que le leí en Jeremías y el que le leí en Hebreos 8, pero siempre hay una promesa de parte de Dios en la que quiere obediencia, en una quiere que nosotros lo hagamos. O sea, en uno nos dice que no lo cumplieron y por eso tiene que hacer uno nuevo, y en el otro es un pacto que él hizo una vez y para siempre. Amén. Entonces voy a hablarles acerca del pacto, del antiguo pacto, que quiere decir que es una sombra del porvenir, algo de lo que iba a pasar, es lo que nos está enseñando en el nuevo pacto. Quiero que vayas conmigo a Éxodo 19. Éxodo 19, versos 5 y 6. Hoy vamos a usar bastante la palabra. Hoy quiero que vayan conmigo, adelante, atrás, lean, porque de eso se trata. Que ustedes no solamente escuchen, sino que busquen, lean por sí mismos, que lo que les estoy enseñando y les estoy explicando está escrito, no es algo que yo me estoy inventando. Y si escrito está, yo lo creo. No crea lo que le dice el pastor, crea lo que dice la palabra, crea lo que está escrito y pídale a Dios que le dé la revelación para que usted lo pueda aplicar a su vida. Éxodo 19, capítulo 5 dice, si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte que les toca, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos de la tierra. Y aquí dice, toda la tierra me pertenece. Y dice, ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo y se apartarán de todo para servirme solo a mí. ¿Sí? Fíjese cómo le dice, se apartarán, y es algo como a futuro, ¿verdad? Que habla donde dice, no, ya era solo el 6. Ahora quiero que vayas por favor a Levítico 18:5. Levítico 18:5. Estoy dándole las palabras, los versos bíblicos que nos ayudan a ver cómo el antiguo pacto estaba basado en la ley mosaica y estaba basado en los sacrificios repetitivos, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Cada año un sacerdote tenía que presentarse y presentar un sacrificio que era un cordero, ¿ya? Y con ese sacrificio el hombre tenía que estar bien, porque si no, también, ¿verdad? Era un sacrificio que el hombre, el ser humano, no iba a poder cumplir, porque siempre había un pero siempre. Entonces voy a Levíticos 18:5, dice, cumplan todos mis mandamientos y así vivirán. Yo soy el rey de Israel. Ese es el 5. Bueno. Entonces ahora llévame por favor a Hebreos 10. Hebreos 10 del 1 al 4. Entonces el antiguo pacto estaba basado en la ley mosaica, en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la palabra, en esos sacrificios que eran repetitivos, ¿verdad? Y vemos cómo Dios eligió a Israel como su pueblo especial, pero la relación estaba mediada por el cumplimiento de la ley. O sea, solamente lo que basaba en la bendición de Dios era si cumplías la ley o no cumplías la ley, ¿verdad? Y ningún ser humano es capaz de cumplir la ley al pie de la letra. Dice Hebreos 10:4. Sí, Hebreos 10 del 1 al 4. Dice, mire lo que dice aquí. La ley antigua ya no sirve. La ley de Moisés era solo una muestra de lo bueno que Dios nos iba a dar.
Por eso aquí les digo que es una sombra del porvenir. El antiguo pacto era una sombra de lo que iba a venir, ¿verdad? Dice, era una muestra de lo bueno que Dios nos iba a dar y no de lo que en verdad nos daría. Miren lo que está diciendo, es algo, una muestra de lo bueno que Dios nos iba a dar, pero no era todo lo que Dios nos iba a dar. No era en verdad lo que nos daría. Dice aquí que por eso la ley nunca puede hacer perfectos a los que cada año van al santuario a ofrecer a Dios los mismos sacrificios de siempre. Eso es como lo que vemos cada año celebrando en la iglesia tradicional, en donde cada año repiten y se dan golpes de pecho y se arrepienten y que aquí, y todos son ritos y todos son cosas antiguas. No han tenido revelación del pacto que hizo Jesús una vez y para siempre. Mire lo que dice el verso 2. Si en verdad la ley pudiera quitarles el pecado, no se sentirían culpables y dejarían de hacer sacrificios a Dios. ¿Ve? Dale el 3. Pero sucede lo contrario. Cada año, cuando ofrecen esos sacrificios, lo único que logran es recordar sus pecados. Y dice el verso 4, dice, porque la sangre de los toros y de los chivos que se sacrifican no pueden quitar los pecados. ¿Verdad? Entonces eso es lo que nos está mostrando aquí el antiguo pacto. Eso era lo que hacían cada año y eso es lo que muchas veces la gente se sigue viviendo, lo que es la fe que mucha gente sigue viviendo. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de este antiguo pacto? Lo vimos en Hebreos 10, 1, 2, era que no podría perfeccionar la conciencia del adorador. O sea, eso no iba a cambiar ni a limpiar esos pecados que usted haya cometido. Entonces, muchos creyentes aún viven como si dependieran de sus obras para agradar a Dios. A veces entramos en ese estilo de vida que por las obras que hagamos, entonces vamos a ganarnos el cielo, vamos a ganarnos la salvación. No es por obras. No es por obras que tú vas a alcanzar la salvación, es por gracia, por lo que ya hizo Cristo en la cruz del Calvario, ese regalo que Él hizo por ti, que te dio a ti, gratis, no te costó a ti nada, a Él le costó su vida, a Él le costó su sangre, a Él le costó todo lo que sufrió en esa cruz, ¿verdad? Pero entonces yo quiero que entendamos que nosotros tenemos que no podemos seguir tratando de ganar el favor de Dios por medio de nuestras acciones. No podemos hacerlo. A veces aún predicamos o a veces aún le decimos a la gente, si no hace las cosas como a Dios le agradan, entonces no vas a recibir la bendición. Eso no es así, eso es algo que tú tienes que hacer por pura, ¿cómo se dice eso? Ya cuando tú tienes esa revelación y así como nos lo decía, tenemos que ya aprendernos de memoria las enseñanzas de Cristo y vivir por ellas, ser guiados por ellas y no estar guiados por otras cosas. Realmente cuando tú eres guiado por el mensaje del Señor, por este nuevo pacto que les estoy explicando, les voy a explicar, entonces tú ya no tienes por qué volver al pecado. Es así de fácil y así de sencillo. Por eso es que también estoy preparando un mensaje en el que es un mensaje de esos controversiales y me ha causado controversias aún en los hogares de reino, aún con personas allegadas, acerca de si se pierde o no se pierde la salvación. En este mes voy a explicar eso, voy a hablar de eso y tal vez no hay una verdad imperante, pero cada uno tiene que saber de acuerdo a las palabras que el Señor nos muestra, tratar de decir, bueno, depende, o cómo es que es, ¿verdad? Tenemos que llegar a entender este tipo de conceptos. Pero básicamente yo quiero es que entendamos que por obras no vamos a ganar el cielo. No es por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer que ganamos el cielo. Nosotros tenemos esa gran salvación, ese regalo tan grande por lo que hizo Jesús en la cruz, ¿verdad? Esa salvación es el regalo y el milagro más grande que cualquier ser humano
puede recibir. Pero quiero llevarte también ahora a ver lo que es el nuevo pacto. Tal vez te hice un bosquejo de lo que era el antiguo pacto, que era hecho repetitivamente por los hombres y se hacía un sacrificio porque se sentían culpables. Cada año se sentían culpables de todas las cosas cuando iba el sumo sacerdote a presentar ese sacrificio, pero era algo que no estaba, por decir así, pues sirviendo, y Dios lo sabía. Entonces por eso Él se proveyó de ese Cordero Santo, de ese Cordero de Dios que sí quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a Mateo 26. Mateo 26, verso 28. Mateo 26, verso 28, dice, ya lo hemos leído y lo tomamos cada vez que tomamos la Santa Cena, dice, esto es mi sangre. Y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Por eso me gusta esta traducción. Esta traducción me gusta porque es muy clara, es muy sencilla. Y si no la quiere entender así, con estas palabras tan sencillas, usted no entiende o no quiere entender. Pero mire cómo lo dice, esto es mi sangre. Y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. La sangre que derramó Cristo en la cruz, cuando tú te arrepientes y crees en lo que eso produjo, esa sangre que Él derramó en la cruz, limpió tus culpas, limpió tus pecados. Hebreos 9, del 11 al 15, mire lo que nos muestra acá. Son enseñanzas claves y son versículos claves que yo le tengo que compartir para que usted entienda y para que usted aprenda y para que usted compare y para que usted se apropie de lo que Dios le está enseñando. Y por eso quise usar esta traducción, porque es muy fácil de entender. Mire lo que dice aquí, el nuevo sacrificio, pero ya Cristo vino y se ha convertido en el jefe de sacerdotes, y a Él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa, porque el santuario donde Él es sacerdote es mejor y perfecto. No lo hizo ningún ser humano, así que no es de este mundo. O sea que el pacto que Jesús hizo no es de este mundo. Cristo no entró a ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Y mire lo que dice aquí, entró una sola vez y para siempre. De ese modo, de una vez por todas, nos libró del pecado. De una vez por todas, con el sacrificio que Cristo hizo, nos libró del pecado. Dice aquí el verso 13, de acuerdo con la religión judía, las personas que están impuras no pueden rendirle culto a Dios, pero serán consideradas puras si se les rocía la sangre de chivos y toros y las cenizas de una becerra sacrificada. Eso era lo que antes hacían, ¿verdad? Pues si todo eso tiene poder, esas creencias tienen poder, pues más poder tiene la sangre de Cristo. Por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Entonces nos vuelve y nos dice aquí, su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados. Mírelo otra vez, su sangre nos purifica para que estemos, ¿qué? Seguros. No tenemos que andar dudando si somos o no somos, ¿verdad? Perdonados. Y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Y el verso 15, el nuevo pacto, así por medio de Jesucristo, entramos en un nuevo pacto con Dios, porque Jesucristo murió para que Dios nos perdonara todo lo malo que hicimos cuando servíamos al primer pacto. Y por medio de su muerte,
también los que hemos sido elegidos por Dios recibiremos salvación eterna o la salvación eterna que Él nos ha prometido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Salmo 2, perdón, segunda de Corintios 3, 6. Y todo esto los estoy llevando, los quiero llevar porque hoy nos vamos a detener en una lectura muy importante. Pero quiero que vaya conmigo a segunda de Corintios 3, 6. Segunda de Corintios 3, 6. Dice, ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios. Porque la ley condena a muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios da vida. Mire qué precioso es esto. El Espíritu de Dios da vida. La ley condena al pecador, pero el Espíritu de Dios nos da vida en Cristo. Amén. Entonces, fíjese que aquí Jesús introduce el nuevo pacto en la última cena. Eso lo leímos en Mateo 26, donde dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Verdad? Y dice que este pacto se basa en el sacrificio perfecto de Cristo, no en nuestros méritos. Y este es un pacto interno. Esto es algo que el Señor me explicó para yo poderle explicar a usted. Es un pacto interno. La ley está escrita en nuestros corazones. Así lo veíamos en Jeremías 31, 33. ¿Verdad? Que está escrita, ese pacto está escrito en el corazón. Está escrito en nuestro corazón. Jeremías 31, 33. Espérese, lo voy a leer acá. Dice acá, ¿ya lo tienes? No, yo lo tengo aquí. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de que aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Ese es el 32 y 33, ¿verdad? Entonces, la ley está escrita en nuestros corazones, pero estamos viendo, y esto es a donde me voy a concentrar de aquí en adelante, que fue esa fue la impronta y el sello que el Señor dio a través de mi hermana Jenny, cuando escribe hoy en el WhatsApp antes de empezar el servicio, este capítulo 2 del libro de Efesios, ¿verdad? Entonces, accedemos por gracia mediante la fe de Cristo. Yo tengo el material preparado o el bosquejo, mis apuntes, pero me voy a detener en explicar o en leer, en que leamos Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos a leerlo completo. Vamos a ir leyendo y que el Señor me diga hasta ahí pero quiero que vaya conmigo a Efesios 2. Desde el 1. Efesios 2, capítulo 1, y dice, Dios nos da vida. Antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Mírenlo, yo voy a ir poquito a poquito. Hacían el mal y vivían en pecado. Ojo con esa parte. Vivían en pecado. ¿Sí? Vivían en pecado. Eso es un pecador. Un pecador es una persona que vive en pecado. A mí me cuesta mucho cuando yo escucho decir o salir de labios de un hermano, de una hermana en Cristo, que es un pecador. Perdóname, Señor, yo soy un pecador. No. Yo no soy un pecador. Yo ya no soy un pecador. No sé si tú eres una pecadora.
No sé si tú eres una pecadora, no sé si usted es un pecador o una pecadora. Yo no soy un pecador más. Fui pecador. Viví en pecado. Ya no. Ya le pedí perdón a Dios, me arrepentí y Cristo me lavó y me perdonó de esos pecados. Amén. Ese era un estilo de vida que yo tenía, de pecado, de tomar trago, de parrandear, de pronto hacer cosas que eran indebidas. Pero me arrepentí, le pedí perdón a Dios y ya no lo hago más. Hombre, de vez en cuando se le voltea el tobillo a uno y le sale una mala palabra. Pequé, pero no vivo en pecado. Yo quiero hacer énfasis en esto. Una cosa es pecar y otra cosa es vivir en pecado. ¿Verdad? Y Dios nos sacó de eso, de que ya no vivimos en pecado. Dice, seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo. Hay gente que sigue el mal ejemplo de la gente de este mundo. Nosotros en algún momento lo hicimos. Y mire lo que dice, y obedecían al poderoso espíritu en los aires. Ese es el espíritu que gobierna este mundo. Que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Ahí está hablando de obediencia. Obediencia, sí, tenemos que obedecer a Dios, pero ya no lo hacemos por la ley, ni por temor, ni por obligación. Lo hacemos por amor, lo hacemos por revelación, lo hacemos porque es lo que nos conviene y por lo que dice que nos guía. Ese es el nuevo pacto, cuando nosotros entendemos lo que hizo Jesús por nosotros y ahora vivimos una vida por gracia, en la redención de lo que nos merecíamos a través de la sangre de Jesús. Y ya lo valoramos y ya lo amamos y ya no queremos fallarle, no queremos hacer las cosas, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos hacer. El Espíritu da vida, aquí nos lo acabamos de leer. Entonces dice que domina a las personas que desobedecen a Dios. Y dice el verso 3, antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Mire, esta versión me gusta, es por eso. Más claro para dónde. No hay que meterle mucho diccionario bíblico y mucha cosa. Está más claro para dónde. No sé si lo necesita más claro. Y mire lo que dice, con justa razón merecíamos ser castigados por Dios, como todos los demás. Pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, y Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Ojo, mire cómo lo dice y mire cómo es. Al resucitar a Cristo, Él nos dio vida a nosotros. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios, aquí vuelve y lo dice, Dios al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. ¡Ah, qué belleza! Esto no necesita mucha explicación. Esto no necesita mucha explicación. Por eso me baso en esta versión, para que más claro no le puede quedar, hermano o hermana, amigo, amiga que nos ve por primera vez. Más claro no te puede quedar. Es pedirle al Señor que nos ayude a entenderlo y a vivirlo. Y mire, hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. No nos va a amar, nos amó. Ya eso está consumado, ya eso está hecho. Por eso nosotros tenemos una fe que vive en el presente, porque ya fue hecho. Esas son las enseñanzas que en los discipulados les damos y les recalcamos, y por eso aquí en los servicios les recalco y les insisto. ¿Por qué? Porque es un estilo de vida y hay que vivirlo.
Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Lo entendieron, entendimos lo que hizo Jesús por nosotros y lo aceptamos. Lo creemos por la fe. Entonces ninguno de nosotros se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Eso es gracia. Por gracia nosotros recibimos la salvación. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Yo no me puedo sentir orgulloso de que es que por mí tú eres salva. No, tú eres salva por la gracia, por lo que hizo Cristo en la cruz por ti. Te ayudo a que lo entiendas, sí. Pero tú lo tienes que entender, lo tienes que aceptar. Lo tienes que recibir y lo tienes que vivir. Y lo tienes que creer. Yo te puedo ayudar, te puedo dar las herramientas, así como lo hago con ustedes. Pero cada uno tiene que recibirlo. Miren lo que dice aquí. Nosotros somos creación de Dios. ¿Cuántas veces les he dicho? Somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo, nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Y mire lo que dice aquí, Cristo nos une a todos. Los judíos los llaman a ustedes los no circuncidados o gentiles. Y ellos asimismo se llaman los circuncidados, pues se circuncidan en el cuerpo. Ustedes no son judíos y deben recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel. No éramos parte del pueblo de Israel. Por eso a mí a veces cuando la gente se va en contra del pueblo de Israel o no entiende que nosotros somos uno, con el pueblo de Israel somos un solo pueblo. Así de que abra sus ojos con lo que está pasando con Israel. Entienda lo que está pasando en Israel. Pídale al Espíritu Santo diligencia, dirección, revelación. ¿Qué es lo que está pasando? Y todo lo que está pasando en Israel, si usted es un hijo de Dios, si usted es un cristiano, usted tiene que, ¿cómo se dice? Identificarse con lo que está pasando en Israel. Y pedirle a Dios que esos hombres, esos seres humanos hagan las cosas correctas y que entiendan que las cosas se hacen de acuerdo a como Jesús lo estableció, no como la ley lo estableció. ¿Verdad? Ellos están esperando al Mesías. Ellos están esperando al Mesías que va a venir en la segunda venida y va a ser el mismo que ya vino. No lo entendieron, no lo recibieron, no lo aceptaron, pero habrán algunos que lo acepten y lo entiendan y lo vean antes de que sea tarde, ¿verdad? Ustedes no son judíos y deben recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel. Tampoco formaban parte del pacto, ni de la promesa que Dios hizo con su pueblo. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. ¡Wow! Pero ahora, mire qué bello esto, pero ahora ustedes que estaban lejos de Dios ya han sido acercados a Él, pues están unidos ¿a quién? A Jesucristo. ¿Cómo? Por medio de su cruz, su muerte en la cruz. ¡Qué bello! Y qué difícil, ¿no? No es difícil, está claro. Está claro. ¿Qué más tenemos que entender? Está muy claro. Cristo nos ha dado la paz. Por medio de su sacrificio en la cruz, Cristo ha puesto fin al odio que como una barrera separaba a los judíos de los que no son judíos. Y de dos pueblos ha hecho un solo pueblo. Por eso les sigo diciendo, no vaya en contra de Israel, que es su pueblo, es el pueblo de Dios y usted es parte de ese pueblo de Dios. Espiritualmente usted fue injertado en ese pueblo. Y tenemos que entenderlo y tenemos que vivirlo y tenemos que pedirle a Dios que se glorifique en todo eso que está sucediendo. Cristo ha puesto fin a los mandatos y reglas de la ley. Y por medio de sí mismo ha creado con los dos grupos un solo grupo, un solo pueblo amigo. Por eso nosotros tenemos que entender que la iglesia es una sola.
que nosotros no podemos estarnos tirando pedradas entre hermanos. No podemos estarnos poniendo zancadilla entre hermanos. Nosotros tenemos que unirnos, nosotros tenemos que avanzar, nosotros tenemos que entender que el plan del enemigo es dividirnos, confrontarnos, enfrentarnos. Ese es el plan del enemigo, pero si nosotros entendemos esta verdad, que esto es lo más básico de la fe cristiana, es lo más básico, y si usted lo entiende, si usted lo vive, gloria a Dios, disfrute la vida eterna, disfrute la salvación y ayude a otros a que reciban lo que usted ya recibió. Esa vida abundante, esa vida Zoe que el Señor nos promete, ¿verdad? Entonces, por medio de su muerte en la cruz, Cristo puso fin a la enemistad que había entre esos dos grupos y los formó, y los unió, formando así un solo pueblo que viviera en paz con Dios. Amén. Seguimos. Cristo vino y anunció las buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que no son judíos y estaban lejos de Dios, como a los que son judíos y estaban cerca de Él. ¿Verdad? Por medio de lo que Jesucristo hizo, mire, por medio de lo que ¿quién hizo? Jesucristo. Tanto los judíos como los no judíos tenemos un mismo, ¿qué? Espíritu. Un mismo espíritu. Y podemos acercarnos ¿a quién? A Dios el Padre. Por eso, ante Dios, ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos, mire, vea, tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Dice el verso 20, todos los miembros de la iglesia son como un edificio. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio. Aquí no dice algunos, dice todos los miembros de la iglesia. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? Nosotros. No son los de la iglesia de Bogotá, la iglesia de Barranquilla, la iglesia de... No. Todos los de la iglesia de Jesucristo. Iglesia universal de Jesucristo. Mire lo que dice, el cual está constituido sobre la enseñanza... el cual está construido, el edificio. Ese edificio está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Y en ese edificio Jesucristo es la piedra principal. Yo no sé, este capítulo es tan explícito. ¿Qué más puedo explicar? ¿Qué le puedo añadir yo si esto es tan claro? Es claro. Yo no sé si usted no lo entiende. Pídale al Espíritu Santo que le revele, pero más claro no podemos decirlo. Más claro el Señor no puede ponerlo en mis labios para que usted lo entienda. Y por eso escogí esta versión, la traducción del lenguaje actual, porque no tiene ninguna complicación. Y dice, Él es quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer. ¿Quién lo hace crecer? ¿Quién lo hace crecer? Él. Él es el que lo hace crecer. ¿Para qué? Para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. ¿Verdad? Y dice el verso 22, por su unión con Jesucristo, mire, por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio, en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Qué cosa más bella. Qué cosa más bella. Qué explicación tan sencilla, pero tan clara y tan bella. Entonces, ¿cuáles son las diferencias claves entre los pactos? En el antiguo pacto era la ley externa y fue dada en tablas. En el nuevo pacto la ley es interna, en el corazón de cada uno de nosotros. No es externo, sino interno. Y la transformación de cada uno de nosotros es de adentro hacia afuera. No es de afuera hacia adentro.
Muchas veces la gente cree que debemos cambiar el vestido, tenemos que dejar de cambiar, tenemos que cortarnos el pelo diferente. No, 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 eso no importa. No estoy diciendo que tampoco tengas que hacerlo de una manera que honre a Dios, ¿verdad? Que sea de una manera adecuada. Por ejemplo, hoy me ven que no estoy de corbata, no estoy de saco, porque ya entramos en una temperatura, en un calor, en un ambiente en el que pues me zancocharía si pues pusiera corbata y saco, ¿verdad? Pero eso no me hace menos ungido o menos digno de poderles compartir la palabra del Señor. No es lo de afuera, es lo que hay por dentro. Es la intención, es el amor, es esa pasión lo que me hace que les comparta de esta manera la palabra del Señor. Otra diferencia clave entre esos pactos eran los sacrificios repetidos. O sea, cada año había que hacer sacrificios para que perdonaran los pecados de la gente. En el caso del nuevo pacto fue un solo sacrificio, un solo pacto. El pacto de Cristo es una sola vez y para siempre. No hay que repetir, Él no tiene que volver a pagar por nosotros. Él ya lo hizo una vez y para siempre. Fue el único ser humano que vivió en esta tierra sin pecar. Y eso lo hizo santo. Y eso lo hizo aprobado por Dios para cumplir con esa misión. Amén. Entonces ya no hay que hacer sacrificios repetidos, sino que el sacrificio que hizo Jesús fue único y eterno. En el antiguo pacto había un acceso limitado a Dios. Solamente a través de esos sacerdotes era que se podía llegar a la presencia de Dios, ¿verdad? Hoy en día nosotros a través de Jesucristo tenemos acceso directo a Dios. Podemos llegar y decirle, papito. Podemos llegar con confianza a decirle, hablar con Él sin nada en el medio, sino directamente por medio de Cristo, ¿verdad? En el antiguo pacto su cumplimiento era condicional, había condiciones para que se cumpliera el pacto, mientras que acá en el nuevo pacto está basado en la fidelidad de Cristo. Entonces, el nuevo pacto produce transformación, como les digo, de adentro hacia afuera. Una persona que no sea transformada interiormente no va a tener fruto. No va a poder vivir una vida como le agrada a Dios. Y por eso Dios te pide que dejes que Él te transforme, que Él te sane, que Él te limpie, que Él te ayude a ser esa nueva criatura, esa nueva persona, para que tú puedas mostrarle al mundo, que el mundo pueda ver quién vive en ti, ¿verdad? Por eso muchas veces cuando usted encuentra personas amargadas en la iglesia, dice, hermano, hermana, así no es. Tienes que de verdad tener un encuentro con Jesús. Muchas veces por eso llevamos a las personas a ayudarles a los encuentros, a los retiros, para hablarles, para explicarles y para que el Espíritu Santo les ministre esas áreas que necesitan ser ministradas. Cuando no es en retiros, pues nosotros frecuentemente en nuestras reuniones, en nuestros hogares de reino, como son reuniones muy íntimas, el Señor ministra al pueblo de Dios, ¿verdad? Y la gloria sea para Él. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿estamos viviendo como nuevas criaturas? Así como lo dice 2 Corintios 5:17, ¿estamos viviendo así, como esas nuevas criaturas? Dice acá la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17, dice, ahora que estamos unidos a Cristo, mire, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene ¿de quién? De Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. ¿Cuál es esta buena noticia? Mire cuál es la buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados
y hace las paces con todos. Esas son las buenas nuevas. Esa es la buena noticia. Que por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. ¿Verdad? Es lindo poderle dar gracias a Dios por ese sacrificio que hizo y por hacernos esa nueva criatura. ¿Verdad? Vamos entonces aquí ya terminando a ver cómo vivimos bajo ese nuevo pacto. Ayúdame con Romanos 8. Romanos 8, versos del 1 al 4. Romanos 8, versos del 1 al 4 dice: el Espíritu de Dios nos da vida. El Espíritu de Dios nos da vida. Por lo tanto, lo que vivimos unidos a Cristo, o los que vivimos unidos a Cristo, no seremos castigados. Pero mire que dentro del mensaje tiene sus condiciones. Tenemos que estar, devuélvete, unidos a Cristo. Tenemos que vivir unidos a Cristo para no ser castigados. Unidos a Cristo, a lo que Él hizo. No podemos vivir fuera de ello, porque si vivimos fuera de ello, pues estamos desobedeciendo. Y es como si estuviéramos ignorando o estuviéramos anulando lo que Dios hizo por nosotros. ¿Verdad? Estaríamos viviendo todavía muertos en vida. ¿Sí? Entonces, ahora por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida. Mire qué verdad esta. El Espíritu Santo nos controla y nos da vida. Si nosotros se lo permitimos, si nosotros se lo pedimos. Pero si no es así, si nosotros seguimos queriendo vivir influenciados por el mundo y no influenciados por el Espíritu Santo, pues nada ha pasado. ¿Sí? ¿Me hago entender? Hay gente que cree que porque va a un templo o porque hizo una oración y entonces tiene la costumbre de ir cada 8 días a un templo y a un lugar, entonces por eso son salvos. No, no es por eso. Es por lo que usted viva. Es por lo que usted haga con esa verdad. Es por lo que usted haga con ese regalo que Dios le dio. Eso es lo que le garantiza a usted la salvación. Lo que Él hizo por usted y que usted lo sepa y que usted lo viva. Y que el Espíritu Santo le controle y le dé vida. Porque así es como vivimos libres del pecado y de la muerte. ¿Verdad? Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer. Ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Ahora, ¿será que hay tentación? Claro que hay tentación. ¿Será que el enemigo quiere que nosotros caigamos? Claro que quiere que nosotros quiere que nosotros caigamos. Pero si tú estás agarrado del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo te controla y tú estás dependiendo del Espíritu Santo, tú no vas a caer. Por más tentado que estés, el Espíritu Santo te va a ayudar a no caer. Si tú lo quieres y si tú se lo pides y si tú dejas que Él te controle y si tú tienes esa relación con Él. Pero si Él está ahí en tu vida pero está inactivo, por eso le pedimos: actívanos, avívanos. Sabemos que el Espíritu Santo nos selló, que cuando invitamos a Cristo a nuestro corazón, el Espíritu del Señor está en nosotros. Pero tenemos que activarlo, es como una relación. Siempre tengo el ejemplo cuando nosotros tenemos el privilegio de tener a nuestra esposa con nosotros y a veces sucede, y no hace mucho se lo dije a la esposa. Le dije: oye, vivimos en la misma casa y si acaso nos decimos buenos días, buenas noches, dormimos en la misma cama y ya. Vivimos en la misma casa, estamos casados, nos amamos, pero cada uno en su lado. Uno en un lado, el otro en el otro lado. Y no hay comunión, no hay oración. ¿Eso está bien? Es lo mismo que pasa con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti, vive contigo. Pero si tú no hablas con Él, si tú no lo invitas, si tú no tienes esa relación con Él, entonces las cosas automáticas no se dan. Hay que trabajarlas, hay que vivirlas. Y eso sucede.
Hay personas que piensan que porque, y se vienen dando cuenta después cuando ya es tarde, que se dieron cuenta que pasaron años y en vez de disfrutar esa relación, la perdieron, la dejaron enfriar, porque por eso hay divorcios, cuando las personas no alimentan esas relaciones. Igual es con el Espíritu Santo. Cuando tú no alimentas esa relación con Él, entonces tú vienes alejándote voluntariamente de la voluntad de Dios y ahí es donde yo digo que se pierde. Cuando tú decides alejarte e ignorar e invalidar lo que Dios hizo por ti. No invalidar porque Él ya lo hizo, pero tú no lo creíste, tú realmente no fuiste, nunca lo fuiste, nunca le creíste, ¿verdad? Esas son las partes a las que voy a llegar y voy a de pronto con versículos y pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría, podamos entender si se pierde, si no se pierde, si es o no es, si fuiste o no fuiste, porque es que ¿qué es lo que realmente te hace salvo? ¿Qué es lo que realmente te hace un hijo de Dios? Si tu relación es o no es, ¿verdad? Entonces, volvemos a entender que estamos en Gálatas, no, estamos en Romanos 8 en el 3, dice Dios ha hecho, no, ya ahora el 4, por medio de él Dios destruyó el pecado y dice, lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a los justos mandamientos de la ley con la ayuda del Espíritu Santo. Ayuda del Espíritu Santo. Las esposas son la ayuda idónea, ¿verdad? Es con la ayuda de la esposa el matrimonio va bien, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender cómo es que es esto. Esto no es automático. A veces la gente piensa que ya pasó, lo hizo Jesús, bueno, lo confesé, lo creí y ya, con eso la hice. No. Gálatas 5, del 16 al 25. Te voy a pedir esta y otra cita y ya nos vamos ya cerrando. Gálatas 5, del 16 al 25, mire lo que dice, obedecer al Espíritu de Dios, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. No desearán hacer lo malo. Si hay un cristiano carnal, si hay un cristiano que no tiene comunión con Dios, va a desear hacer lo malo y va a caer en la tentación. Pero si tienes toda la voluntad y toda la comunión y toda esa relación con Él, Él no te va a dejar caer. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Ay, ay, ay. Amén o ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. ¿Ya ve? Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Mire, no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos y hasta matan. Se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres, vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás. Además, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo, mire pues, escúchelo,
los que somos de Jesucristo, ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Ahí está. Ahí está. Si realmente somos, si realmente cayó el 20, entonces tú vives en obediencia. Tú vives haciendo lo que le agrada a Dios, no lo que le agrada al mundo. Entonces ahí es cuando puedes decir si fuiste, si eres. Y no solamente porque, vuelvo y repito, vas a una iglesia o te congregas en un lugar, entonces eres hijo de Dios. ¿Verdad? Te había pedido, a ver, ya voy terminando acá. Hebreos 10, del 19 al 25. Hebreos 10, del 19 al 25. Amistad con Dios, hermanos. La sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad al lugar más alto. O sea, poder decir que vemos cara a cara a Jesús, que podemos tener esa intimidad. Es por medio de la gracia que podemos tener ese acceso a poder hablar con Dios. Pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso. Pero ahora Jesús está vivo y por medio de Él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. ¿Ok? Él es nuestro gran sacerdote, encargado del santuario que ya está en el cielo. Por eso, mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él. Porque Cristo nos dejó limpios de pecado como si nos hubiera lavado con agua pura y ya estamos libres de culpa. Sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor Jesucristo o que el Señor juzgará a todo el mundo. Aleluya. Entonces, ojo con estas enseñanzas claves. Nosotros tenemos libertad del pecado con ese nuevo pacto. Cuando vivimos en el nuevo pacto, tenemos libertad del pecado. O sea, hemos sido libres del pecado, no libertad para pecar. Es claro esto. En algún momento lo enseñé. No es que nosotros podamos hacer lo que querramos. No, fuimos libres del pecado y no tenemos libertad para pecar. Eso no nos da libertad para pecar. El Espíritu Santo es el poder interno del nuevo pacto. La vida cristiana es una relación, no una religión. Eso lo he enseñado muchas veces y se lo he confirmado y se lo he dicho. Hermano, hermana, usted no vive una religión. Yo no le predico una religión. Yo no vivo una religión ni quiero que usted viva una religión. Ni el Señor quiere que usted viva una religión. Él quiere que usted tenga una relación con Él. Y dice que el nuevo pacto nos llama a comunidad, a obediencia y a esperanza. Entonces nosotros tenemos que perseverar en la fe. Tenemos que vivir en el Espíritu y no en la carne. Y tenemos que participar con confianza en la comunión con Dios y con la iglesia. Entonces, esto nos lleva a pensar, a saber si estamos realmente disfrutando de la libertad que Dios nos dio y si hay evidencia en mi vida de que el Espíritu Santo vive en mí. Eso está en la manera como tú vives, en la manera como tú hablas, en la manera como tú tratas a las otras personas. Se sabe si Cristo vive en ti o no vive en ti.
Y si Cristo vive en ti, es porque tú ya reconociste ese sacrificio que Él hizo en la cruz, lo invitaste a que fuera el Señor de tu vida, el Salvador de tu vida, el Salvador tuyo por una eternidad, y entonces por eso tu vida tiene que reflejar lo que Él es en ti, reflejarle a otros lo que internamente Él ha hecho en ti. Gracias le doy a Dios que nos permitió terminar este mensaje. Pues tendremos que hacer alguna edición para poder unir las dos partes que quedaron separadas por causa de las fallas técnicas, pero yo espero en el Señor que haya sido clara la enseñanza, que usted entienda que el sacrificio que hizo Dios, que hizo Jesús, es una vez y para siempre, que la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y que hoy en día vivimos por el nuevo pacto, y que por lo tanto somos diferentes. Somos el pueblo de Dios, que estamos llamados a anunciar esas virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, y que debemos anunciar esas buenas noticias. ¿Cuáles esas buenas noticias? Que Jesucristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, todos los pecados de la humanidad, y que nos da un nuevo comienzo, nos da una nueva oportunidad para que nosotros podamos vivir esa vida en bendición, esa vida próspera, esa vida en sanidad y esa vida en esa victoria que Él nos dio en la cruz del Calvario. Espero que hayas entendido, espero que sigamos creyendo, avanzando, que nos sigas ayudando, que nos sigas apoyando, que sigas orando por nosotros, que sigas, mientras así lo puedas hacer, apoyarnos financieramente. Recuerda que somos un canal de bendición, recuerda que estamos sembrando en diferentes lugares para que la obra continúe. El Señor se provee a sí mismo, y a través de ustedes nos bendicen a nosotros, y nosotros podemos bendecir a otros ministerios que también están trabajando incansablemente para llevar el Evangelio y para hacer la obra del Señor. Así de que si lo has hecho, si lo estás haciendo, te agradecemos por tu apoyo y te pedimos que lo sigas haciendo, porque créeme que Preciosa Unción es una buena tierra y estamos dando fruto. Yo solo le pido al Señor que te inquiete, que te ayude para que lo puedas seguir haciendo, y de corazón les damos las gracias, porque sin el Señor y sin ustedes pues no podríamos hacer lo que hoy estamos haciendo. Y espero que este mensaje te haya aclarado dudas, y si no, pues ahí está todo el capítulo 2 del libro de Efesios para que lo sigas estudiando, aunque creo que hoy con esta traducción del lenguaje actual fue muy, pero muy claro lo que Dios quiere que nosotros entendamos y vivamos. Entonces, no siendo más, pues voy a impartir la bendición sacerdotal que el Señor me permite, me da el privilegio de impartirla sobre tu vida, para que podamos despedirnos y comenzar esta nueva semana con esta revelación que el Señor nos ha hecho, y viviendo una vida transformada en Cristo. Y recuérdalo, de adentro hacia afuera. Padre, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por este mensaje, te doy gracias por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que nos ven a través de esta cámara, y yo te doy gracias por el privilegio que tú me das de impartir la bendición sacerdotal sobre ellos, bendiciéndolos en el amor tuyo, Padre Santo, la gracia tuya, Jesucristo, y la comunión contigo, precioso Espíritu Santo de Dios. Nos vemos la próxima semana. Les amamos y les bendecimos en el nombre de Jesús. Feliz semana.